¿Sientes que tu vida está en un constante desequilibrio? ¿Sueles trabajar demasiado y descansar muy poco? ¿Sueles dar un montón y recibir muy poco? Si quieres aprender cómo funciona exactamente esto y cómo utilizarlo a tu favor, quédate en este vídeo porque te voy a explicar el principio más importante de todo el Tao, que es el del yin y el yang. Así que sin más, comencemos con el vídeo. Un músico afinaba su instrumento, tensó demasiado una cuerda y se rompió. La dejó muy floja y no sonaba. Solo cuando encontró la tensión perfecta, la cuerda vibró con una nota clara y hermosa. Su maestro le dijo: la vida es como esta cuerda, demasiado yang, tensión, y te rompes. Demasiado yin, flojera, y no produces música. El arte está en encontrar el punto justo donde tu vida resuena en armonía. Bienvenido y bienvenida a mis guerreros y guerreras de jardín, espero que estéis súper bien y fluyendo con la vida. En este vídeo vamos a ver la importancia del yin y el yang, o de lo que sería la dualidad, el principio de la dualidad. Y quiero que comprendas esto porque es súper importante y hasta que no entiendas cómo funciona realmente esto, lo interiorices y lo empieces a aplicar, en tu vida siempre vas a estar repitiendo los mismos ciclos de dolor, los mismos ciclos de ansiedad, de estrés, de tristeza, de tratar de conseguir algo y no conseguirlo, tratar de acercarte a tus metas y conseguir que éstas se alejen, hasta que no entiendas cómo funciona exactamente esto, el por qué y cómo puedes utilizarlo con diferentes ejercicios y demás que te comentaré a continuación y diferentes formas, siempre vas a estar atascado en el mismo punto y es que no te va a permitir avanzar la vida hasta que no comprendas que todo, absolutamente todo, es dualidad. Entonces, vamos a ir avanzando en este vídeo y vas a comprender esto en profundidad, ¿vale? Bien, vamos a empezar. ¿Qué es el yin y el yang? Perfecto. No son fuerzas opuestas que luchan, sino complementarias que se necesitan. Como dice el Tao Te Ching, el ser y el no ser se generan mutuamente. La oscuridad define la luz, el silencio define el sonido, el descanso define la acción. ¿Qué quiere decir? Mucha gente se cree que, al igual, bueno, por así decirlo, la mayoría de nosotros pensamos, o alguna vez hemos pensado, que absolutamente todo en la vida debe ser bueno, debe estar bien y de que no debe haber ningún problema. Digamos, la gente piensa que esa es la única forma en la cual va a encontrar la felicidad en esta vida. Y no se dan cuenta de que la oscuridad no existiría sin la luz, ni la luz sin la oscuridad. El bien no existiría sin el mal y viceversa. Y no podríamos comer si no tuviésemos hambre, no podríamos inhalar si no exhalásemos todo el aire. Entonces, si tú te fijas cómo funciona toda la naturaleza, te darás cuenta de que sin el opuesto algo no funciona. Y es que lo he comentado en muchos vídeos, el bien y el mal son diferentes caras de una misma moneda. ¿Qué quiere decir? Tanto el bien como el mal son complementarios. El yin y el yang, o lo que es, mejor dicho, el principio de la dualidad, habla de que nosotros estamos ahora en este plano, en este plano tridimensional en esta matriz, llamémoslo así, y estamos con unas leyes universales. Y una de esas leyes universales es la dualidad. Bueno, hay otras leyes de las que hemos hablado, como pueden ser el ritmo, está la ley del karma, está la ley de causa y efecto, pero una de las que más importan son, o sea, es mejor dicho, la ley de dualidad. ¿Por qué? Porque siempre que hay algo bueno va a haber algo malo, y es que uno no puede existir sin el otro. Entonces, ¿cómo pretendes progresar en tu vida si tú no entiendes que tomes el camino que tomes, vas a tener que enfrentarte a ciertas tribulaciones, o sería la parte yang, ¿vale? Y vas a tener que mantenerte en equilibrio con la parte yin. ¿Qué quiere decir? Tú vas a tener que trabajar, ¿vale? Pero encontrando un equilibrio, ¿vale? Vas a tener que atravesar esas tribulaciones tratando de aprender lo máximo que puedas sin forzarte para no romper la cuerda, como hemos visto en la fábula, pero teniendo que tensarla, ¿vale? Para que suene. Entonces, si tú no entiendes que en todo lo que vayas a hacer en la vida hay tanto cosas buenas como cosas malas y que ambas se complementan y que las malas esconden bendiciones y que las buenas esconden maldiciones, hasta que no comprendas esto siempre vas a estar estancado en el mismo sitio porque siempre vas a pensar que todo lo malo te ocurre a ti cuando tú realmente tienes que atravesar eso malo para empezar a ver lo bueno, ¿vale? Y no es que te toque a ti solamente porque la vida te odie, porque otras personas tienen mucha más suerte que tú y porque tú no estás destinado a lo que quieres, nada de eso. Eso que tú quieres está tras esas tribulaciones, pero lo que pasa es que tú no entiendes que en la vida, si tú quieres algo bueno, vas a tener que trascender por algo malo porque te va a preparar, te va a hacer crecer, te va a hacer enfrentarte a lo que no te gusta de ti mismo, para que seas capaz de superarlo y acercarte por ende a aquello que tú quieres. Entonces, un montón de gente no comprende esto y está siempre echándole la culpa al exterior cuando es tan sencillo de entender, vale, si yo quiero empezar en mi camino, sé que va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas y yo quiero empezar una relación con una persona, sé que habrá momentos bonitos y habrá momentos de tensión donde los cuales ambos tendremos que estar bien preparados y actuar de la mejor forma posible para sobrellevar esta relación. Al igual que en la salud, habrá días si tú quieres ponerte a hacer deporte en los que no te guste entrenar para nada y en vez de forzarlo para cogerle asco, tengas que buscar la forma de utilizar
digamos, el equilibrio perfecto de yin y de yang para poder, aunque sea ir y entrenar 5 o 10 minutos para cumplir ese día, hacer algo de deporte, pero no forzarte. O con la comida sana, o sea, con todo. En todo tienes que encontrar un equilibrio. Realmente el yin y el yang, y digamos, lo que principalmente define es equilibrio. Y es una de las, digamos, palabras que más se han menospreciado, pero que más poder tiene. Sobre todo si tú te fijas en toda la cultura oriental, podemos ver que perfectamente ellos siempre intentan tener una vida súper equilibrada. Y su vida muchas veces, su equilibrio se basa en las artes marciales, en el equilibrio físico. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el ser humano tiene tres pilares fundamentales, que sería cuerpo, mente y espíritu. Entonces ellos siempre, siempre, siempre lo han intentado mantener en equilibrio. Y muchas veces lo que tratan de decirnos con todo este conocimiento es que nosotros debemos tener una vida equilibrada, una vida en equilibrio, que consiste en que tener las cuatro áreas de la vida equilibradas: salud, dinero, amor y propósito. Y luego, a nivel personal, mente, cuerpo y espíritu también tienen que estar equilibrados. Una vez que nosotros conseguimos ese equilibrio es cuando nosotros podemos acceder a esos estados superiores de felicidad, esos estados de vibración superiores, ¿vale? Porque ahora mismo seguramente que tú estés en estados de estrés, de ansiedad, de miedo, de inseguridad, y estés en un montón de estados de baja vibración que te mantienen en el punto en el que estás, no te permiten avanzar y encima traen un montón de maldiciones a tu vida. ¿Qué pasa? Cuando conseguimos entender y comprender y trascender todo esto, llegamos a puntos de vibración donde antes nunca habíamos estado y donde realmente podemos crear la vida que queremos, ¿no? Entonces, voy a explicarte los 8 desequilibrios del yin y el yang más comunes, ¿vale? Por ejemplo, uno: trabajo, yang versus descanso, yin. Trabajas 12 horas y duermes 4. Desequilibrio total. ¿Qué quiere decir? Mucha gente prioriza su trabajo, prioriza un montón de cosas que hacer y dicen, y yo también he dicho esto: ya cuando muera descansaré. Y dices tú, vale, pero es que pareces un muerto en vida. ¿Por qué? Porque algo tan importante como el descanso no lo estás aplicando y no estás dejando, digamos, espacio para que se recupere esa parte de tu ser y luego te pueda dar mayores resultados en aquello en lo que te quieres enfocar. Tú puedes dedicar un montón de trabajo frente a la pantalla, o salir de tu trabajo, venir a casa y trabajar mucho más en tu proyecto, que si no te dedicas tiempo a ti, a hacer lo que disfrutas, lo que te gusta y a descansar, no vas a, o sea, se va a generar un desequilibrio y por ende va a generar más desequilibrios en el futuro. Bien, 2. Dar, yang versus recibir, yin. Siempre das y nunca recibes. Te agotarás. Si sientes esto en tu vida, que siempre estás dando en todo, ¿eh? En tu trabajo, en tus relaciones, en tu pareja, con tus amigos, con lo que sea. Si siempre estás dando y nunca recibes, nunca te das tu espacio, tu tiempo para recibir, te acabarás agotando y acabarás encima diciendo: yo solo doy y no recibo, entonces estas personas ya no me caen bien. O todas las personas son iguales, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Caerás en una rutina que, más que acercarte a aquello a lo que quieres en la vida, te va a alejar y te va a alejar de tal forma que además te va a colocar X creencias limitantes que en el futuro te van a poner la zancadilla un montón de veces, ¿vale? 3. Acción, yang versus reflexión, yin. Siempre haciendo y nunca pensando, acciones sin sabiduría. Tú puedes tener, digamos, todo el combustible. Imagínate, tú tienes un barco, ¿vale? Tienes todo el combustible del mundo, pero no tienes una dirección clara. El barco es lo más inteligente que puede hacer en ese momento es quedarse dando círculos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una dirección clara hacia dónde ir, de nada te sirve tener todos los recursos. Y muchas veces pasa al revés, de nada te sirve tener, o sea, tú por muchos recursos que tengas, ¿vale? De nada te sirve si no tienes una acción, pero si tú tienes, por ejemplo, una acción, pero no tienes recursos, pues tampoco te puedes mover. Entonces necesitas un equilibrio entre ambas. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, si siempre estás haciendo, haciendo, haciendo y nunca te paras a respirar, a pensar: estoy yendo hacia la dirección correcta en mi vida, esto es lo que realmente quiero", siempre vas a tener, digamos, una sensación de vacío. Por ejemplo, si tú estás en un trabajo y llevas mucho tiempo haciendo algo que no te gusta, que sabes que para tu vida hay algo mucho más atractivo, algo que más te gusta, algo que te puede hacer más feliz, te puede hacer disfrutar más y te puede hacer que lleves tus habilidades y dones a todo el mundo, trata de pararte empezar a pensar algo, ¿vale? Empezar a pensar la forma de cómo tú puedes hacer que eso llegue a todo el mundo a través de un producto, un servicio, lo que sea, que te permita ganar dinero y te permita vivir, ¿vale? Siempre y cuando respetando, obviamente, valores éticos y morales, sin estafar, sin nada, ¿vale? Pero si tú siempre estás haciendo y haciendo, estás trabajando, trabajando, trabajando y nunca tienes tiempo luego cuando llegas a casa de centrarte, pararte a pensar: en qué dirección estoy viviendo, cómo estoy tomando mis decisiones, cómo está impactando esto en mí, en mi familia, en mis amigos. Si siempre estás haciendo y nunca te paras a pensar, vas a estar, digamos, a lo loco, sin una dirección, así dando vueltas en el mar con mucho combustible, mucha energía para hacer, pero no está orientado hacia un punto en específico, con lo cual no vas a llegar, ¿vale? 4. Razón, yang versus emoción, yin. Solo lógica, sin corazón. Es una vida estéril. ¿Qué quiere decir? También necesitamos un equilibrio a nivel emocional. Si simplemente
nos basamos en la lógica y lógica y lógica y dejamos de sentir, dejamos de amar, dejamos de tratar de conectarnos con nuestro corazón, que por cierto emite muchísima más vibración que el cerebro, por lo cual tú creas desde el corazón. Si nos olvidamos completamente de eso, pues veremos un desequilibrio enorme en nuestra vida, que básicamente es, tú puedes llegar a tener muchas cosas, pero si no eres feliz, ¿de qué te sirve? Porque a fin de cuentas lo que busca el ser humano es la plenitud, la felicidad, esa sensación de conexión con algo superior que nos hace movernos y sentir que la vida tiene sentido. Si te desapegas de todo eso, ¿de qué sentido tiene, básicamente? 5. Individualidad. Yang versus comunidad. Yin. Demasiado solo o demasiado en grupo. Ninguna es saludable. Si eres una persona que está siempre, siempre, siempre solitaria, bueno, la soledad está bien para crecer, ya que es la edad del sol y demás, pero también somos seres sociales, entonces necesitamos sociabilizar. Y puede que tú tengas que estar solo mucho tiempo porque no consigues conectar con la gente que te rodea y tu grupo de em, almas gemelas y demás con las que te vayas a encontrar en tu camino espiritual, pues llegarán más adelante, ¿vale? Eso es perfectamente comprensible porque yo también he estado en esa etapa, pero siempre podemos aprender algo de la gente que nos rodea. Entonces, como también somos sociables, debe de haber un equilibrio. Un equilibrio puede ser perfectamente, me tiro toda la semana trabajando en mis proyectos, haciendo mis cosas y demás, y dedico, no sé, 1 o 2 días a la semana pues para ver a mis amigos, para estar con ellos o para tratar de divertirme un poco. ¿Por qué? Porque te ayuda a desconectar, muchas veces esa desconexión te produce nuevas ideas y a mí me ha pasado muchas veces de estar con mis amigos, por decir, mira, ya estoy harto, hoy estoy súper cansado, no puedo pensar más, tengo la mente agotada, necesito salir, desconectar, salgo, desconecto, pum, la idea que estaba buscando. Entonces, muchas veces, ¿vale? El tratar de, en el momento en el que nosotros lo equilibramos eso eh, de toda esta lista que te estoy comentando, tú equilibras una, pues vas a ver resultados inmediatos, como puede ser esta, ¿vale? Como puede ser el estar pensando en un montón de cosas que no te salgan, de repente desconectar, estar con tus amigos y que se te ocurra la idea, ¿vale? Bien, 6. Estructura, yang versus fluidez, yin. Demasiado rígido o demasiado caótico. Ambos son problemas. Demasiado de un lado y demasiado de otro siempre, siempre, siempre te va a causar problemas. ¿Por qué? Porque los extremos no sirven de nada. De hecho, tenemos una ley universal que es la ley del péndulo, ¿vale? Pues imagínate un péndulo, si tú un péndulo pues que está colgando así, lo llevas hacia un extremo, ¿qué va a hacer la vida? ¿Vale? Si tú te vas a un extremo, pues automáticamente te vas a ir al otro. De la noche a la mañana dejas de comer todo tipo de comida basura, empiezas una dieta súper sana, súper estricta, súper tal, tú estás en un extremo del péndulo, la vida te va a llevar al otro extremo de volver a tus hábitos antiguos. Porque esto mucha gente lo llama como efecto rebote. Ese efecto rebote es la ley del péndulo, la ley universal del péndulo que te está diciendo que si tú te vas a un extremo, inevitablemente la vida te va a llevar al otro extremo y luego al otro y luego al otro hasta que se nivele y quedes en el mismo sitio, ¿vale? 7. Expresión. Yang versus escucha. Yin. Si siempre estás hablando y nunca estás escuchando, tienes relaciones unidireccionales. Y a la vez, si siempre estás escuchando pero nunca te permites hablar o dar tu opinión, te va a pasar exactamente lo mismo. Y aquí tenemos que ser sinceros. A mí, por ejemplo, me pasa. Yo muchas veces estoy hablando con una persona y una parte de mí tiene que estar activa, ¿vale? Para decirme a mí mismo, autodecirme, oye, estás pensando mucho que responder, deja de pensar tanto y escucha lo que te está diciendo, ¿vale? Y esa vocecita tiene que estar ahí presente para nivelar mis niveles de conciencia en ese momento, para yo prestar más atención en algunos puntos y en otros puntos decir, oye, parece que estás embobado, habla, comenta o a ver qué te parece, da tu opinión. Entonces, siempre, digamos, tengo una especie de sistema ahí mental que me ayuda a equilibrarme en esos momentos porque hay veces pues que están hablando y tú estás ahí impaciente por contestar porque tienes la respuesta perfecta y tal, y no estás escuchando realmente a la persona, y otras veces estás escuchando, 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 pero a lo mejor en ese momento tienes que actuar, comentar o decir algo y por no hacerlo te pierdes muchas oportunidades, ¿vale? Bien, 8. Esfuerzo. Yang versus entrega. Yin. Sí, solo control, nunca confianza. Agotamiento garantizado. ¿Qué quiere decir? Una cosa es esforzarte, esforzarte, esforzarte y otra cosa es entregarte. Entregarte realmente es cuando dejas de actuar por esfuerzo, por forzar, por miedo y por estrés y por emociones negativas y empiezas a entregarte, a fluir con la vida, a ser tú mismo o tú misma y a dejar que la pasión, obviamente sin descontrol, ¿vale? La pasión pero con ciertas cosas controladas, empiece a hablar por ti, en ese momento vas a ver que puedes sentirte tú mismo, tú mismo y obtener mucho más en aquello que quieres, ya sea en cuanto a creatividad, ya sea en cuanto a ideas, ya sea en cuanto a soluciones que estabas buscando para resolver cualquier problema, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo detectar tus desequilibrios personales. Pero antes de nada, si te está gustando todo este contenido, recuerda, en la descripción vas a tener 2 enlaces. Uno de ellos te servirá para obtener un ebook completamente gratuito en el cual yo te muestro 9 principios de los 81 que están en este libro, todos
tienen básicamente la misma estructura. Yo te explico el principio, te cuento una fábula, te explico cómo funciona a día de hoy, cómo yo lo aplico y te muestro un ejercicio para que puedas empezar a ponerlo en práctica, ¿vale? Vas a ver que en pocos días lo vas a terminar y además te va a encantar todos los diseños, cómo está orientado, todo, ¿vale? Y una vez que tú te hayas descargado el ebook y demás y lo hayas mirado y realmente quieras profundizar en todos los principios, podrás ir al segundo enlace, ¿vale? O puedes ir directamente si realmente estás comprometido o comprometida, adquirir tu copia del tallador de Jade, la recibirás en pocos días en casa y podrás empezar a trabajar con ella todos los principios que te muestro en este libro. Todos, ¿vale? El libro se llama El tallador de Jade y va básicamente de un maestro y un alumno que se dedican a tallar la piedra de Jade. La piedra de Jade simboliza riqueza y sabiduría. Todos nosotros somos una piedra de Jade en bruto o un diamante en bruto, llámalo así si lo quieres entender mejor. ¿Qué pasa? No tenemos que seguir añadiendo, añadiendo, añadiendo. Simplemente tenemos que quitar las capas que nos sobran, las capas que no nos sirven, las capas de limitaciones, las capas de creencias limitantes, un montón de capas que nos sobran, que no nos sirven, y una vez que las quitamos, ya hemos pulido ese jade. Entonces, a través del libro vas a ver cómo el maestro enseña a su alumno un montón de formas de hacerlo y de vivir, ¿vale? Y cómo aplicarlas a la vida moderna, además de otras tareas. ¿Por qué lo hice así? Porque yo, por ejemplo, aprendo a través de fábulas. A mí siempre me encantaba ver una fábula que me comentase un punto de vista filosófico y además antiguamente mucha información, mucha sabiduría se transmitía también en fábulas, porque es una forma en la que tenemos de aprender desde que somos niños, ¿no? Ya que nos contaban cuentos desde que éramos niños para poder aprender. Entonces, esto básicamente son cuentos para mayores, ¿vale? Pero para que tú puedas tener realmente la vida que quieres aplicando todos estos principios de filosofía. Así que ahora sí, ¿cómo detectar tus desequilibrios personales? Señales de que tu yin yang está desbalanceado. Bien, si tienes cansancio crónico, demasiado yang y poco yin reparador, es decir, demasiado trabajo, demasiado esfuerzo y poco descanso. Apatía y desmotivación, demasiado yin y poco yang energético. Esto es al revés, demasiado descanso y poca acción. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pongamos que el yang es la acción y el yin es el descanso. Si tú no tienes un correcto equilibrio, ¿vale? Y te vas a trabajar mucho y descansar poco, obtendrás cansancio crónico. Si tú descansas mucho y no haces nada, tendrás apatía y desmotivación. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Tú tienes que hacer tu parte y luego dejar y confiar en que la vida haga su parte. Hacer tu parte es el yang y confiar y descansar y dejar que la vida haga su parte es el yin, ¿vale? Bien, relaciones conflictivas. Dar y recibir desbalanceado. Si siempre das y no te dejas espacio para recibir, o si siempre buscas recibir y nunca buscas dar, vas a obtener un desbalance en tus relaciones, ¿vale? Un desbalance amoroso, de relaciones familiares, lo que sea, ¿vale? Sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Ansiedad constante, demasiada acción y poca reflexión. Si estás constantemente actuando, actuando, actuando y estresándote y no te dejas hueco para ti mismo, para ti misma, para pensar hacia dónde vas, para conectar con tu propósito, ¿vale? Te va a dar ansiedad. Y esto a mí me ha pasado y la verdad es una sensación que no recomiendo para nada. Falta de creatividad, demasiada estructura y poca fluidez. Cuando sigues constantemente estructuras súper rígidas y no dejas fluidez para que, ¿cómo decírtelo? Yo quiero, por ejemplo, empezar un negocio y quiero empezar esto y tiene que ser ABC, ABC, ABC súper rígido. Y yo, pues no me permito, digamos, fluir, dejar que mi creatividad me dé buenas ideas. Eso no funciona. Y si te das cuenta, la gran mayoría bueno, podemos ver un montón de casos, o sea, no solo en la vida real, sino también en películas que se han hecho sobre casos empresariales, donde la persona empieza a, digamos, usar su creatividad en lugar de una estructura súper, súper rígida, ¿vale? Y gracias a eso crea un imperio enorme. De hecho, tenemos la película, por ejemplo, del fundador, que habla sobre cómo Ray Kroc, pues, se dice que fundó McDonald's y demás, y te están explicando exactamente cómo era un hombre muy creativo, con muchas ideas, y al conocer a los hermanos McDonald, ellos tienen una estructura súper rígida, súper, no, esto ya lo hemos probado, no funciona, se tiene que hacer así, 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 súper rígido, no funcionó y al final la compañía se la acabó quedando el otro porque tenía ideas, dejaba que todo fluyese y podía servir muchísimo más con muchísimas ideas y realmente aplicando lo que es este principio. Entonces, en resumen, ¿cómo detectar tus desequilibrios personales? Es decir, señales de que tu yin y yang está desbalanceado. Primero, cansancio crónico. Si trabajas demasiado, o sea, demasiado yang y descansas poco, demasiado yin, no consigues, digamos, descansar, siempre vas a estar agotado. Apatía y desmotivación. Si descansas demasiado, es decir, demasiado yin y trabajas muy poco, ¿vale? Es decir, en la primera tenemos demasiado trabajo, poco descanso. En la segunda tenemos demasiado descanso, poco trabajo. Una nos va a llevar al cansancio crónico y otra nos va a llevar a la apatía y desmotivación.
Tercera señal, relaciones conflictivas. Si dar y recibir está desbalanceado, obviamente vas a tener relaciones conflictivas. Señal número 4, ansiedad constante. Si tienes demasiada acción, tienes poca reflexión. Si no dejas tiempo para ti tranquilamente para tratar de pensar y reflexionar para mejorar la estrategia o apuntar hacia una nueva meta, siempre vas a estar constantemente accionando, accionando, accionando y vas a tener ansiedad. Y última señal, la quinta, falta de creatividad. Demasiada estructura, poca fluidez. Si no dejas tu parte creativa florecer, si siempre estás siguiendo una estructura súper rígida y no entiendes que debe haber un balance, un equilibrio y debe ser una estructura un poco más flexible, vas a acabar con una falta de creatividad y con una falta de propósito brutal al no poder expresarte, ¿vale? El equilibrio se siente diferente. Energía sostenible, paz activa y una sensación de fluidez natural. Bien, ahora para finalizar vamos a ver un ejercicio práctico para que puedas empezar a integrar todo esto que hemos comentado y realmente veas cómo funciona, ya que de nada sirve tener un montón de conocimiento e información si no se pone a la práctica. Recuerda, conocer el camino no es recorrer el camino sí es conocerlo. ¿Qué quiere decir? De nada te sirve saber mucho y no aplicarlo, ¿vale? Teniendo en cuenta que con poco que apliques de algo siempre vas a llegar mucho más lejos que una persona que solo estudia y no aplica. Así que vamos a comenzar. Paso uno. Evalúa tus áreas. Toma las 8 áreas que mencionamos y califica cada una del 1 al 10. 1 totalmente yin, es decir, totalmente descanso o totalmente sin hacer nada. Y 10 totalmente yang, es decir, totalmente trabajar, trabajar y trabajar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a las 8 señales, los 8 desequilibrios que hemos comentado. Yo te recomiendo volver en el vídeo y apuntarlos. Y empezamos en el 1, trabajo versus descanso, ¿vale? Y evaluar realmente cómo es tu situación laboral en ese aspecto. Es decir, trabajas demasiado y descansas muy poco, o al revés, descansas muy poco y, o sea, descansas demasiado y no trabajas apenas. Entonces, evaluar todas y cada una de estas áreas, ¿vale? Paso 2, identifica extremos. ¿Dónde tienes puntuaciones muy altas o muy bajas? Esos son tus desequilibrios. Es decir, si tú, por ejemplo, en el trabajo has puesto un 5 porque ni fu ni fa, como se suele decir, trabajas tu jornada normal, te dejas tu tiempo, tal, no sé qué, tienes un 5, ahí no tienes un desequilibrio, tienes un equilibrio. Pero si, por ejemplo, te vas al amor y te das cuenta de que siempre estás dando y lo has calificado como un 8, por ejemplo, pues ahí posiblemente tengas un desequilibrio y tengas que empezar a actuar y empezar a aportar más yin, es decir, más recepción por tu parte y no tanto dar, 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 dar para que se equilibren esas relaciones, ¿vale? Y paso 3, compensa conscientemente. Si en el trabajo tienes un 9, por ejemplo, lo que he comentado, demasiado yang, agrega más yin, agrega más meditación, descanso, hobbies y demás. Si en emociones tienes un 2, muy yin, agrega más yang, expresión, acción, socialización. Es así de simple, buscamos el equilibrio donde está, lo encontramos y actuamos. ¿Cómo actuamos? Nivelándolo. Si en emociones, lo que hemos dicho, tienes un 2, es decir, mucha apatía, no haces apenas nada, no haces nada porque te tiras prácticamente todo el día o descansando o parado o tal, agrega más yang, es decir, busca algo mediante el cual expresar tu parte artística. Busca algo de acción me refiero a empieza a hacer algo, empieza a buscar ideas para hacer algo, a lo mejor un proyecto, una idea, un negocio, algo de una sociabilización también. Si estás constantemente con mucha apatía y sintiendo que se te pasa el tiempo y no haces nada, sal un poco social, no sé, socializa un poco más. Entonces, trata de encontrar un equilibrio en toda tu vida porque si no, tú puedes pensar que no, pero si no tienes un equilibrio en un área, se te va a ir expandiendo a otras áreas. Es decir, si tú en el amor no tienes equilibrio y siempre estás dando y sientes que no recibes y que no eres capaz de recibir y tú intentas abrir un negocio en el cual tienes que estar abierto a recibir la abundancia del universo, no te van a vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar dando, dando, dando y vas a tener el canal receptivo cerrado. Entonces, a nivel espiritual, si no tenemos este equilibrio, se va a ir pasando a otras áreas de nuestra vida y se va a complicar en el futuro. Con lo cual, lo mejor es empezar a equilibrarlas desde ya, ¿vale? Entonces, vamos a resumir el ejercicio. Paso uno, evalúa tus áreas. Toma las 8 áreas que hemos mencionado anteriormente, ¿vale? O algo más sencillo. Tenemos 4 áreas principales: salud, dinero, amor y propósito. Pues en el área de la salud, por ejemplo, le evalúas con un 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque te sientes mal, te sientes cansado, tal. Vale, perfecto. ¿Por qué te sientes cansado? Porque no haces nada, demasiado yin, pues venga, vamos a añadir un poco de yang, vamos a añadir un poco de ejercicio. Que comes muy mal y tal, pues venga, lo mismo, vamos a mejorarlo, ¿vale? Y con todas las áreas es exactamente igual. Paso 2, identifica extremos. Donde tienes puntuaciones muy altas o muy bajas, ahí es donde están tus desequilibrios. Y paso 3, compensa conscientemente. Si
si en un área tienes un desequilibrio porque tienes mucho yang, es decir, actúas mucho y no dejas espacio para el yin o para el descanso, para ser un poco más pasivo, ¿vale? Pues equilíbralo. ¿Cómo? Date un poco más de tiempo para ti, no te fuerces tanto, utiliza todos los ejercicios y toda la información que comparten todos los vídeos y vas a ver cómo esas áreas se van a acabar nivelando. Así que sin más, si te ha gustado todo esto, recuerda, vete a la descripción, hazte con el ebook gratuito, luego te aseguro que te va a encantar y vas a querer pasarte al lo que sería la parte práctica y con esto ya podrás trabajar conmigo en cada vídeo. Así que sin más, nada, like si te ha gustado el vídeo, comenta lo que te ha parecido, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún tipo de contenido y sígueme en todas las redes para ver constantemente lo que subo cada día. Y sin más, recuerda, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Hasta pronto.